El Dios de los cristianos se puede calificar también como el Dios que viene. Comenzamos el tiempo de Adviento. Cada año dedicamos 4 semanas aproximadamente a la preparación de la Navidad, pero a la vez a recordar que el Dios que viene es el Dios de los cristianos, que la venida de Dios es un título teológico, que los cristianos no adoramos al primer motor inmóvil de los filósofos griegos, ni a un ser todopoderoso pero ajeno a este mundo, sino al Dios de las sorpresas, al Dios de la historia, al Dios que irrumpe en este mundo. Lo hizo de una manera física y sorprendente hace 2000 años en la Encarnación, ahí en Belén. Lo hará también de una manera sorprendente, porque no se espera, y de esto trata el Evangelio de estos 2 primeros domingos de Adviento, al final de los tiempos, cuando venga para restablecer la justicia y para inaugurar una tierra nueva y un cielo nuevos. Lo hará al final de la vida de cada uno de nosotros, cuando venga a buscarnos y tras la muerte nos encontremos con Él cara a cara en el juicio. Lo hace todos los días, viene cada día en la Santa Misa, porque en el momento de la consagración el pan y el vino dejan de ser elementos materiales para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo hace aún más constantemente en la vida de todas las personas cuando se asoma a su conciencia o a su día o a las circunstancias, a las situaciones de cada instante, de una manera muy delicada, también muy sorprendente. Por eso el Dios de los cristianos es el Dios que viene constantemente. En Belén no se le acogió, el último día también será sorprendente, no se le esperará. Muchas personas encuentran también su muerte de manera inesperada. Constantemente se produce la consagración en nuestras iglesias y sin embargo pues realizamos nuestra vida inconscientemente de ello. Y todavía con más delicadeza, o al menos con tanta delicadeza, el Señor se asoma a la conciencia, a la vida de cada uno de nosotros, se cruza con nosotros sin imponerse, sin obligarnos, sino poniéndose al alcance de las personas sensibles. Este es, por tanto, un título característico del Dios de la revelación, es el Dios que viene constantemente. Y esta es una manera también, por tanto, maravillosa de vivir el tiempo de Adviento, que es ejercitarse en acoger las venidas del Señor, en detectar esas venidas, en aceptarle, en acogerle en nuestro pobre pesebre, aunque seamos muy poquita cosa, un lugar de animales, acogerle, reconocerle. Y por eso voy a proponer como un ejercicio para este comienzo del Adviento, que es justamente este, el ejercitarse a lo largo de estos días en captar las venidas del Señor a nuestra alma, que tienen pues infinitas modalidades, pero me voy a fijar en unas poquitas, en 4. 4, como digo, entre muchas posibles. Y en cada una de ellas haremos bien en profundizar por nuestra cuenta para ver cómo andamos de sensibilidad para esas venidas del Señor, o cuál de ellas nos interesa cultivar más. En primer lugar, podemos reconocer las venidas cotidianas del Señor a nuestra vida en forma de discernimiento. El discernimiento es la reflexión para descubrir, reconocer cuál es la mejor manera de comportarse en una situación concreta. La situación de cada momento es el conjunto de circunstancias que configuran ese momento. El lugar, la hora, el día y la hora, la situación en la que nos encontramos cada uno de nosotros, exterior e interior, de edad, de salud, de inquietudes, fíjense, el entorno
en el que nos encontramos, material y personal. En fin, todo ese conjunto, ese cúmulo de circunstancias que sería imposible relatar y poner por escrito, porque son infinitas, pero que si tuviésemos una especie de calculadora capaz de captar todas ellas y apretando un botón decirnos qué es lo que, teniendo en cuenta todas ellas, conviene hacer, entonces acertaríamos. Eso es el discernimiento. Es teniendo en cuenta todas las circunstancias que se dan en una situación concreta, cuál es la mejor manera de comportarse, de actuar. Claro que uno de esta manera no podría vivir, porque estaría perplejo, estaría constantemente mirando y remirando y calculando. Sería imposible dar un paso. Pero no hace falta, tampoco hace falta, porque en mitad de todas esas circunstancias hay una mirada, que es la mirada de Jesucristo, el único que conoce todo ese cúmulo de circunstancias que forman la situación. Y basta con captar esa mirada que nos transmite una propuesta, no un encargo para hacer, no una especie de vea por el pan o por el periódico, como a veces puede decir una madre o un padre a un hijo, sino vamos a hacer esto juntos. Y cuando se capta esa propuesta y se responde afirmativamente, entonces se da lugar a una situación nueva, que llega con una nueva propuesta del Señor, que si se capta y se responde afirmativamente genera una situación nueva, y así vamos caminando con Jesús. Caminar con Jesús. Esto es la providencia, este es el discernimiento, este es el estilo de vida característico de Jesús. Está bien, evidentemente, que al comienzo de un día tengamos nuestros planes, que nos organicemos, que tengamos proyectado hacer esto y lo demás allá, pero durante el día va a haber muchos accidentes, va a haber muchos contratiempos, muchos imprevistos. Y ahí hemos de constantemente definir el día, recalcularlo, o mejor, escuchar al Señor y preguntarle qué me quieres decir con esto, qué me estás proponiendo, qué quieres que hagamos juntos en esta situación. Esta es una primera manera de vivir el Adviento, estos días de Adviento, el avanzar por el día discerniendo. Que la vida, el día, sea un motivo para hablar con el Señor. Que no tenga un protagonismo que no le corresponde. Que sea simplemente una excusa para decir, Señor, esto, lo otro, ¿qué quieres que hagamos? Gracias, perdona, ayúdame. En fin, un diálogo con el Señor alimentado de lo que pasa. Pero lo importante es el diálogo, no lo que pasa. Como cuando dos amigos charlan, lo importante es estar juntos, no exactamente de lo que estén hablando, que eso irá variando con el paso del tiempo o según cada día, las inquietudes que tengan cada día, pero lo importante es su amistad. Bien, esta es una primera venida del Señor, constante durante el día y que podemos aplicar en el Adviento, el discernir. Una segunda venida del Señor a cada uno de nosotros podemos reconocerla en el deseo profundo o los deseos profundos del corazón. No en nuestras ganas, no en nuestros caprichos, no en lo que nos apetece a corto plazo, sino en esos deseos que descubrimos en el fondo del corazón una vez y otra a lo largo del tiempo, y especialmente a lo largo de toda la vida. Cuando sentimos como atracción y muchas veces repetida hacia algo, un estilo de vida, una actividad, una sintonía del corazón hacia cierto comportamiento, en fin, esas cosas que se podrían calificar como los anhelos profundos de nuestro corazón. En realidad, como recordaba el Papa hace poco, la palabra desiderio, que en italiano significa deseo, viene del latín, del de, que es el prefijo de negación, y el siderio, de sideral, de estrellas, la falta de estrella. Cuando nos falta una estrella, cuando no sabemos dónde dirigirnos, como los magos, les dirigía la estrella, el deseo hace de estrella.
tenemos unos deseos profundos en el corazón, una especie de nostalgia del paraíso, de cosas que aunque personalmente nosotros no hemos experimentado, nuestra especie sí. Y así todos deseamos en el fondo del corazón amar y ser amados. Y esto no nos tiene que explicar nadie, no es una reflexión, no es un discernimiento, como decíamos antes, sino que es un anhelo del corazón, que está grabado ahí, que muestra que el amor no está delante de nosotros, no es nuestra obra, no es el fruto de nuestras manos, no es un proyecto personal, sino que está detrás de nosotros, que viene de atrás, que estamos moldeados por el amor, que tenemos nostalgia del amor, que nuestra especie ha experimentado aquello, lo ha perdido, pero desea recuperarlo. Bien, estos deseos profundos, el bien último de la persona, nos interesa mucho el reconocerlos, porque algunos serán de este tipo, deseos de la especie humana, como el de un amor fuerte y duradero. Por eso los cónyuges que están casados delante de Dios y se aman sinceramente y son felices en ese amor, en esa entrega total, a fondo perdido, es el poder más evangelizador que existe hoy, porque a todo el mundo le gustaría un amor así, pero humanamente no es posible. Esto es lo que hace el tercero, la presencia de Dios. Pero luego hay otros deseos que en el fondo del corazón que no pertenecen a la especie, sino que pertenecen ya a un grupo, no a todo el mundo, pero a un grupo de personas. Y ahí están, por ejemplo, los deseos de tipo profesional. Uno tiene ciertos talentos hacia el arte, o hacia el deporte, o hacia la relación humana, o hacia el estudio. Y hay que reconocer esos deseos porque ahí también se esconde una misión. Algo nos está diciendo el Señor. Nos ha puesto en este mundo con unos talentos para hacerlos rendir en favor de los demás. Y quizá podemos distinguir un tercer tipo de deseos que son exclusivos nuestros, como la persona que se enamora de otra persona y evidentemente no quiere compartir ese amor con nadie más. O como la persona que dentro de ese deseo más colectivo, como puede ser el de la profesión o el deporte, sin embargo, desea un tipo de deporte particular o un tipo de trabajo totalmente singular, del que no conoce que haya otros que lo practiquen. En fin, unos deseos que ya son autobiográficos e individuales, son personalísimos, sobre todo los que tienen que ver con la relación de amor personal tú a tú entre dos cónyuges. Bien, descubrir cuáles son los deseos profundos del corazón humano y ponernos a por ellos, es decir, constituirlos como bienes últimos. No es verdad que una persona desee en el fondo de su corazón, por ejemplo, encuentre ahí el talento de la medicina, la inclinación a la ciencia o un amor fuerte, y sin embargo no haga nada por obtenerlo, por cultivarlo. No es verdad lo primero. Hay una necesaria coherencia. No es que deban ser coherentes los actos y el bien último, sino que hay una necesaria coherencia entre ambos. Por eso, quien no se comporta como dice que desea llegar a ser, en realidad no desea llegar a ser. Quien dice el deseo profundo de mi corazón es, pues ser muy sabio, es cultivar mucho la filosofía, pero luego no trabaja todos los días, no es verdad. No es verdad. Esto no es el deseo profundo de su corazón. Hay que reconocerlo y cultivarlo y dejarse llevar por él, entregarse a él, una vez que se pone en la presencia de Dios y se reconoce como una propuesta de Dios. En definitiva, hay unos deseos que no hemos puesto nosotros y que nos toca simplemente reconocer con un poco de atención. ¿Dónde se nos va el corazón? Lo mejor de nosotros, los deseos grandes. No esos deseos pequeñitos, a todos nos gusta seguramente el chocolate o la cerveza, sino esos otros deseos que nos hacen mejores personas, esos que dan sentido a la vida. Un tercer ejercicio de reconocimiento del Dios que viene para este Adviento puede ser o ha de ser el captar las mociones que son como las perturbaciones que experimenta nuestro corazón a lo largo del día. Cuando volamos,
en un vuelo pues fundamentalmente largo, ¿no? Transoceánico, el avión atraviesa capas de la atmósfera con distinta densidad y distinta presión, y muchas veces sufre turbaciones, se agita el avión. Y no pasa nada, no pasa nada. Pero hay que ponerse el cinturón de seguridad en ese momento. Cuando a lo largo del día el corazón también sufre turbaciones, se agita, no pasa nada, es normal. Pero nos conviene mucho prestar atención, porque esa turbación del corazón nos revela mucho de cómo somos por dentro y qué es lo que está pasando por fuera. Los afectos son un tipo de conocimiento, un conocimiento de tipo intuitivo, no racional, que nos revelan algo que ocurre por fuera y también algo de cómo somos nosotros por dentro. Y haremos bien en tener un cierto espíritu de examen para detectar estas turbaciones y ver qué intensidad han tenido y qué duración y qué consecuencias. Porque, por ejemplo, es lógico que si a alguien nos falta el respeto, en ese momento el corazón se agite. Pero es distinto el que eso nos dure muchísimo tiempo o que tenga una consecuencia, y es que reaccionamos a ese insulto con otro insulto. Hay que ver hasta qué punto las cosas nos afectan para reconocer dónde está nuestro corazón y qué es importante para cada uno de nosotros. Porque es posible que en ocasiones lo que nos agite el corazón no sean los afectos psíquicos, que son esas sensaciones que experimentamos cuando algo nos afecta personalmente, cuando algo nos atrae, nos halagan o nos humillan o realizan una injusticia con nosotros o nos conceden un premio o nos aplauden. Las cosas que nos afectan personalmente es lógico que afecten también a nuestro corazón, que nuestro corazón no se quede insensible. Pero cuando sentimos una turbación del corazón ante realidades que no tienen una consecuencia personal, en nuestro caso, entonces ahí hay otra cosa, ahí hay una afectividad espiritual. Cuando, por ejemplo, sentimos ternura al ver a alguien cruzando la calle a un invidente, o cuando sentimos pues el deseo de una cierta envidia buena al ver un matrimonio que se ama sinceramente, o al ver la humildad de un niño que reconoce algo que ha hecho mal, o al ver una obra de arte, puede ser un cuadro, algo que estéticamente pues resulta conmovedor. Recuerdo una noticia de hace algún año en el Museo del Prado de Madrid, que una visitante japonesa quiso ver un cuadro de Murillo, la Virgen del Escorial, que no encontró y rompió a llorar desesperada. Y es que la historia era que años atrás se había llevado una exposición temporal ahí a Japón y en su ciudad, y esta mujer en aquel entonces estaba pues falta de sentido para vivir y estaba meditando el quitarse la vida, y en ese deambular por las calles de la ciudad, en Osaka, terminó entrando en esta exposición, y al ver aquel cuadro, sin ser ella para nada ni católica ni cristiana, nada por el estilo, pero al ver aquella belleza se quedó tan sorprendida que se dijo: si este mundo alberga bellezas como esta, entonces merece la pena vivir. Y años más tarde fue a Madrid y quiso de nuevo contemplar aquel cuadro, y como no estaba expuesto, rompió a llorar. Como no sabía castellano, no le entendía a nadie. Finalmente, otra japonesa que trabajaba en el Prado, en la sección de restauración, hizo de intérprete y explicó lo que ocurría. Y es que ese cuadro en ese momento se había llevado a otra exposición temporal, pero ya estaba de vuelta, no se había instalado, le estaban preparando para volverlo a instalar y le llevaron a aquella sala para que lo pudiese finalmente contemplar. Es todo eso esas cosas que nos turban el corazón, que pueden ser alegrías,
¿qué nos alegra? ¿O qué nos da paz? O lo contrario, ¿qué nos quita la paz? ¿Qué nos da tristeza? O pueden ser, ¿qué nos da envidia de los demás? Pero envidia buena, no esa envidia malucha de querer tener más, sino qué sintonías del corazón hay con las vidas de los demás, que nos alegran y nos despiertan el deseo de procurar algo semejante. O al revés, que nos produce tristeza en los demás, misericordia, cuando vemos que les falta la salud, el pan, el sentido, la fe. En definitiva, a través de esas conmociones del corazón también el Señor nos habla mucho, nos dice mucho lo que pasa afuera y que vale la pena, y nos dice mucho de lo que pasa dentro, que tenemos y que nos falta. Y finalmente, por decir una cuarta visita del Señor en este tiempo de Adviento, nos podemos fijar en la más personal de todas ellas, que es la conciencia. Decía el cardenal Newman que la conciencia es el verdadero representante, el vicario de Dios en cada uno de nosotros. Es la voz de Dios dentro de cada uno. Se distingue de lo que dijimos al principio del discernimiento, porque el discernimiento es un trabajo de la razón, mientras que la conciencia es una especie de desdoblamiento. Es una voz que nos dice, eso que has visto, que es correcto, deberías hacerlo. O nos dice, muy bien por haberlo hecho. O al revés, nos reprocha, viste que tenías que hacerlo pero no lo has hecho. Es esa voz que nos aplaude o nos reprueba. No simplemente reprueba. La voz de la conciencia no es algo necesariamente comprometedor, exigente, un poco negativo, ¿no? Muchas veces es al revés. Nos dice lo bien que lo hemos hecho o lo mucho que nos quiere Dios, a pesar de haberlo hecho mal. Hay que ejercitarse en escuchar la voz de la conciencia, porque nuestro mundo interior es una especie de mercado persa, donde resuenan multitud de voces. La voz de la memoria y de la imaginación, de los deseos, de los gustos, del ambiente general, de los proyectos, de lo que estamos haciendo, de incluso de la razón. Pero la voz de la conciencia es una voz más bajita, hay que aprender a distinguirla de todas las demás. Y esto se logra con un cierto ejercicio, y a veces de manera espontánea, porque la voz de la conciencia pues a veces habla fuerte. Pero requiere también afinarla, es como un mecanismo de precisión, es un instrumento de precisión que nos indica dónde está el norte, qué es lo que Dios nos está diciendo. Y esto requiere un ejercicio, como digo, de recogimiento interior, o sea, de silencio, si queremos escuchar la voz de la conciencia en este momento, lo primero es recogernos, procurar hacernos presentes ahí delante de Dios. En ese momento olvidarnos de las cosas que nos están agitando e inquietando hasta ese instante. Pero luego a continuación tenemos que intentar conquistar dos actitudes que no hay que dar en absoluto por supuestas. La sinceridad, es decir, la valentía para llamar las cosas por su nombre, no echar el polvo debajo de la alfombra, sino mirar las cosas y decir, aquí a la pereza llamarla pereza y a la soberbia llamarla soberbia, y al revés, a la generosidad llamarla generosidad y a la sinceridad sinceridad. Y en segundo lugar, la segunda disposición que tenemos que conquistar es la confianza en Dios. Basta con mirar a un crucifijo, mirar a un sagrario, para caer en la cuenta que estamos ante alguien que nos quiere hasta la muerte, que no es el profesor que nos puede suspender, no es el padre o la madre que nos puede castigar si decimos la verdad, no es el policía que nos puede meter en la cárcel, sino que es alguien que nos quiere a fondo perdido, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno, que ante su mirada podemos exponer tranquilamente nuestra realidad, porque es la única manera de que se purifique y de que se aclare y que además nos tire para arriba y se limpie lo que tenga que limpiarse. Bueno, una vez conquistadas esas actitudes, el silencio, la sinceridad, la confianza, podemos hacernos la pregunta, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿O estás contento de mí? Hace unos pocos días los alumnos
de cuarto de primaria de un colegio propusieron preguntas que harían a Jesús si se encontrase con él así cara a cara por la calle. Y uno de ellos decía, yo le preguntaría, Jesús, ¿te quiero de verdad? ¿Te quiero de verdad? Otro decía también, Jesús, ¿puedo hacer algo por ti? Evidentemente, muchos otros decían cosas más interesadas. ¿Voy a ir al cielo? ¿O me puedes ayudar en esto? O preguntas imposibles. O no imposibles, pero muy sensibles, ¿no? ¿Por qué mi abuela se suicidó, por ejemplo? ¿Por qué mis padres se están separando? Bien, pero esta pregunta de este niño en concreto, de Jesús, ¿te quiero de verdad? La podemos hacer con estas condiciones y la vocecita que nos responda, eso es la voz de Dios. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Esa es la voz de la conciencia. A medida que vamos distinguiéndola, la escucharemos de manera natural a lo largo del día y tendremos un diálogo con Dios, ¿no? Eso requiere, escuchar la voz de la conciencia requiere cultivar todo esto y requiere formarla. Cuando tenemos una duda sobre qué está bien, qué está peor, pues consultar, ¿no? Decía Newman que la conciencia tiene derechos porque tiene deberes. Aquel que dice yo actúo en conciencia y con esto se justifica, pero no ha puesto ningún esfuerzo por formar esa conciencia, en realidad la está manipulando. Esa no es su conciencia, su falta de conciencia, su inconsciencia. Bueno, vamos a terminar. Son 4 propuestas para comenzar el mes de Adviento reconociendo al Dios que viene, al Dios de las sorpresas, de múltiples formas, no solamente de estas. El discernimiento en la situación de cada instante, los deseos profundos del corazón, que es esas cosas que nos vienen una vez y otra que nos gusta hacer, las conmociones del corazón, una alegría, una tristeza, un enfado, cuánto nos dura, y finalmente escuchar la voz de la conciencia. El tiempo de Adviento evidentemente es muy mariano, porque la plenitud de gracia es justamente esto. María, en el momento de la Anunciación, acoge la propuesta del ángel de manera tan connatural, porque desde el principio, desde que tuvo uso de razón, María acogió todas las venidas de Dios a su corazón de estas 4 maneras que hemos visto y de otras infinitas más que ella nos puede enseñar.